y vamos a ver choques en el ingreso y seguridad social. Digamos, un poco volvemos al tema de seguridad social, visto como, digamos, que se origina a partir de que puede haber un choque inesperado, ¿verdad? Ya sea en el ingreso o en el empleo, etcétera, ¿verdad? Que hace que las personas caigan en pobreza, ¿verdad? Un poco, obviamente, no hay, el mercado no genera seguros privados para eso, ¿verdad? Entonces es el gobierno el que debe de intervenir y generar un ingreso en caso de que las personas caigan en pobreza, ¿verdad? Entonces ahí viene la misma teoría que habíamos visto en la clase anterior, solo que el choque es sobre el ingreso y lo que estamos haciendo es ver la pobreza como un problema de incertidumbre, ¿verdad? De que puede ocurrir un evento o el otro y si estoy en una situación puedo caer en pobreza, y mezclado con la teoría de trampas de pobreza podría quedarme en esa situación. Si, digamos, no me ayudan lo suficiente, me quedo trabado en esa trampa de pobreza por siempre. Entonces, esa es la idea de generar digamos, todo lo que vimos en la clase de seguridad social es que el sector privado no es capaz de generar seguros, ¿verdad? Por las fallas de información, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva de seguridad social, un hogar puede terminar en pobreza debido a algún choque, como pérdida de empleo, enfermedad o inclusive un desastre natural, y en algunos casos no hay seguros privados para cubrir estas eventualidades, sobre todo para aquellos que tienen bajos recursos. Entonces, una de las cosas importantes con las que terminamos la clase anterior, ¿verdad? Es que hay dos fuerzas, va a haber dos fuerzas sobre el mercado laboral cuando el gobierno interviene a través de programas para evitar que la gente caiga en pobreza, ¿verdad? Lo que vimos fue la inclusión hace 15 días, ¿verdad? La inclusión de programas puede tener efectos negativos sobre la oferta laboral, ya que hay un problema de riesgo moral, ¿verdad? Entonces, hablamos sobre un montón de posibilidades de riesgo moral que hacían que los trabajadores dejaran de trabajar, ¿verdad? Dejarán de ofrecer mano de obra, pero también podría ser desde la economía del comportamiento y un poco relacionado con lo que estuvieron viendo con Juliana, es que puede ser que ingresos adicionales les permitan a los individuos pobres invertir para obtener oportunidades de trabajo, ¿verdad? Entonces, esto, ¿verdad? ¿Cómo va a afectar un programa social la oferta laboral? Es básicamente una pregunta empírica que hay que responder, ¿verdad? Porque tenemos esos dos efectos teóricos antagónicos, ¿verdad? Entonces lo que hay que ver es qué es lo que realmente pasa cuando se implementa un programa social, ¿verdad? Entonces ahorita voy a hablar de los programas sociales que hay en Costa Rica y después un poquito sobre evidencia de los efectos de esos programas sociales, de algunos de esos programas sociales sobre la oferta laboral. Entonces, ¿qué programas sociales hay? Bueno, los programas sociales se pueden dividir de acuerdo al criterio para definir los beneficiarios, ¿verdad? Hay algunos que son para todos, para todo el país. Hay otros que se basan en alguna característica demográfica de las personas, van enfocados a madres solteras o personas de la tercera edad, como por ejemplo la pensión del régimen no contributivo, ¿verdad? O de acuerdo a ingreso o riqueza, ¿verdad? La mayoría de programas sociales que provee el IMAS ponen como limitante el ingreso, ¿verdad? Si hay personas que tienen ingreso, no reciben el programa. ¿Okay?
Y también se pueden definir los programas sociales de acuerdo al tipo de beneficio. Hay beneficios que son transferencias en efectivo, ¿verdad? Dentro de esas transferencias en efectivo hay transferencias que son condicionadas, como Avancemos y FONAVE. Sí, habíamos hablado de Avancemos, ¿verdad? Ya, Sí, profe. ¿verdad? ¿Te acuerdas qué era? Sí, era darle dinero a las personas que se encontraban matriculadas en el cole. Ajá, Y exacto. el dinero variaba dependiendo del grado donde se encontraban. Exactamente, pero si te sales del cole ya no puedes recibir ese ingreso, entonces por eso se llama condicional, ¿verdad? FONAVE era para la escuela, ¿verdad? Avancemos era para el colegio, y no condicional es, por ejemplo, régimen no contributivo, o hay inclusive ayudas de Limas que nada más dan efectivo, ¿verdad? Régimen no contributivo es para las personas de tercera edad, para personas que en estado de pobreza que no lograron concretar la pensión de ninguna otra forma. De hecho, comentamos cuando vimos pensiones sobre este régimen no contributivo y es una transferencia no condicional porque se le da el efectivo a las personas de tercera edad y ellos pueden hacer lo que quieran con ese ingreso y no se condiciona nada. También las ayudas sociales pueden ser en especie, red de cuido, Sensinay, salud, educación, ¿verdad? Eso es, digamos, la educación pública en el país se puede ver como un programa social en especie, pero también, digamos, hay la red de cuido que provee servicios de cuido para niños y niñas, y entonces los papás pueden salir a trabajar, por ejemplo, y el Sensinay que funciona muy bien y de la misma manera y que provee también comida, alimentos. Eso era lo que quería decir en lugar de muy bien. Me imagino que algunos funcionan bien y otros no tan bien, pero no he hecho investigación sobre eso. Así que no sé si funciona muy bien o no. Okay. Entonces, red de cuidos en Sinai. Y después, del lado del mercado laboral, quería darles este gráfico que, digamos, refleja mucho la situación del mercado laboral en Costa Rica y de las tasas de desempleo que eran altas antes y con la pandemia se duplicaron. Pero, ¿verdad? Fundamentalmente, inclusive sin la pandemia, tenemos un problema en el mercado laboral porque las tasas de desempleo eran altas y la tasa de participación también es relativamente baja. Pero aquí, ¿verdad? Uno, para analizar el mercado laboral siempre es importante separar a hombres y a mujeres porque funciona súper diferente. Entonces, cuando hagan análisis es mejor hacer dos análisis, uno para los hombres y otro para mujeres, para que quede claro, porque a veces una cosa afecta a un grupo y no afecta al otro, entonces siempre es mejor separarlos. Y aquí se puede ver la diferencia, ¿verdad? Esto son aquí, ojo, esto es participación por quintil, no es participación, realmente es tasa de inactividad, ¿lo ven aquí? ¿Verdad? Entonces, la tasa de inactividad es lo contrario a la participación, ¿verdad? Si la tasa de inactividad es 80%, la tasa de participación es 20%, ¿verdad? Es las personas que se quedan afuera del mercado laboral que están en edad de trabajar, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, para los hombres, que la reducción entre quintiles es muy poca en términos de participación en el mercado laboral. Igual, obviamente, la inactividad es mucho más baja para los quintiles más ricos que para los quintiles pobres, pero no hay tanta diferencia como existe para las mujeres, ¿verdad? La pendiente es muchísimo más pronunciada aquí que aquí. ¿Okay? Y eso genera muchísimos problemas, porque ¿qué es lo que pasa? Este quintil, ¿verdad? El quintil más pobre termina, vean la tasa, es como 70% para el 2018. Eso quiere decir que el 70% de las mujeres que están en edad de trabajar
en el primer quintil no están trabajando, ¿verdad? No están ni siquiera buscando trabajo, ¿verdad? Entonces, el 30% que sí está buscando trabajo, del 30% además, un porcentaje está buscando trabajo y otro porcentaje más pequeño es el que tiene trabajo. Entonces, creo que era como, si mal no recuerdo, es de ese 30%, 7 puntos porcentuales estaban en desempleo y solo un 23% de las mujeres en el primer quintil están ocupadas. Entonces, pónganse en un hogar, ¿verdad?, del primer quintil. Digamos, lo más probable es que, digamos, no haya ingresos porque las mujeres, o sea, si hay un ingreso porque muy pocas mujeres están trabajando. Hay hogares que están jefeados por mujeres que tienen que trabajar, ¿verdad? Seguramente parte de eso es del 23%, pero inclusive hay muchas mujeres que no pueden, que en hogares que están jefeados por mujeres que no logran, que no están ni buscando trabajo, y cuando buscan trabajo no lo encuentran, porque igual la tasa de desempleo es altísima. Entonces, bueno, mi opinión es que sin resolver el problema del mercado laboral de estas mujeres que están aquí, va a ser muy difícil resolver el problema de la pobreza y resolver el problema del desempleo también, porque las tasas de desempleo de las mujeres son muy altas. El único grupo que tiene una tasa de desempleo más alta es de los jóvenes de 15 a 24, ¿verdad? Eso es, en la última encuesta me parece que llegaba casi que al 50% de tasa de desempleo, o sea que la mitad de las personas que están en la fuerza laboral están desempleadas, de los que están en este rango de edad, ¿verdad? Entonces, esos son los dos problemas más graves que tenemos: el desempleo de los jóvenes y la falta de participación laboral de las mujeres, y sobre todo de las mujeres pobres. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Bueno, una posibilidad es, ¿a qué se debe? Entonces, ahí hay un montón de discusiones sobre a qué se debe. Si vemos en la encuesta de hogares, les preguntan a todos los que no están participando en la fuerza laboral, les preguntan por qué no participan, y las mujeres normalmente responden, o el 50% de ellas responden, porque tienen que hacer labores en el hogar o tienen que cuidar a alguien en el hogar, ¿verdad? Entonces es una cuestión de distribución, ¿verdad? De labores, y ahí también un montón de literatura en economía que está enfocada en eso. El problema es que no se genera ingresos, ¿verdad? Y sin los ingresos es complicado salir de la pobreza. Entonces, ¿cómo se puede ayudar para que esto se resuelva? Bueno, ya hay varias alternativas, pero lo que quiero ahorita es volver a la pregunta que planteamos inicialmente, que es cómo los programas sociales afectan la oferta laboral, ¿verdad? Y habíamos visto que podría ser que aumentaran o se redujeran. Aquí les voy a dar un par de ejemplos. Este es de una tesis y este es de un trabajo que hicimos con Parelimas, ¿verdad? Y lo que encontramos es que, bueno, Estrada y Calvo encuentran en su tesis que los bonos tienen efectos positivos sobre la disposición de trabajar, sobre todos los grupos. Aquí es importante diferenciar disposición de encontrar trabajo, porque no encontraron efectos sobre el trabajo, pero sí encontraron efectos sobre la disposición. ¿Por qué creen que encontraron efectos sobre la disposición a trabajar y no sobre el empleo? Alguno que tenga alguna hipótesis de por qué afecta la disposición, pero no encontrar empleo. Yo pensaría que por el hecho de que no se está creando empleo, sino como, dije, a mí me gustaría más trabajar, pero eso no quiere decir que haya más empleo disponible.
Exactamente, y hay que tener, digamos, cuando hagan un análisis de cualquier tipo de política, ya sea política social o más en general política pública, tienen que tomar en cuenta todo, antes de empezar el análisis, pensar todos esos posibles links, ¿verdad? Porque, digamos, una cosa es poner digamos, yo puedo tener un programa súper eficiente para impulsar a mejorar los índices de empleo, pero si no hay personas contratando, si no hay empresas contratando, no va a tener ningún efecto, ¿verdad? Entonces siempre es importante tomar en cuenta eso en evaluación de programas, se llama el mapa causal, ¿verdad? O marco lógico de la teoría, que es asegurarse todas las condiciones que tienen que estar ahí para que la intervención se transforme en el efecto que el gobierno quiere que ocurra. Entonces, bueno, hay encontraron efectos positivos sobre la disposición a trabajar, pero no encontraron efectos positivos sobre la ocupación. Eso quiere decir, ¿verdad?, que es que no había trabajo. Entonces, la solución tiene eso es es evidencia que sugiere, ¿verdad?, que la solución tal vez tiene que ir más por el lado de la demanda, ¿verdad? Hay un aumento en la participación, también encontraron aumento en la participación en el mercado laboral de mujeres urbanas, ¿verdad? No solo disposición, sino que ya participaron, o sea, encontraron que habían más mujeres participando en la fuerza laboral si recibían el bono de vivienda. Después, con Avancemos, ahí siempre es un poco complicado, igual en todos estos programas sociales es complicado identificar los efectos causales por todo lo que vimos en las clases de herramientas empíricas, ¿verdad? Aquí lo que encontramos son que en Avancemos habían aumentos en la participación laboral de las mujeres en zonas urbanas y también encontramos que había aumentos en el desempleo de los hombres rurales, ¿verdad? Entonces, igual aquí se requiere un poco ver a qué se debe que está ocurriendo eso. La parte de participación laboral urbana tiene como más sentido, ¿verdad? Porque eso, los recursos liberan tiempo, ¿verdad? Y eso, ese tiempo puede utilizarse para buscar trabajo, ¿verdad? Porque participación, uno está participando en el mercado laboral si está buscando trabajo, no tiene que estar trabajando, ¿verdad? Si está trabajando, está participando, pero si está buscando trabajo también está participando. Entonces, los canales pueden ir por ahí. Puede ser también que eso haya pasado en los hombres rurales, ¿verdad? Que hay un aumento en el desempleo, ¿verdad? No tanto en los hombres que están trabajando, pero sí en los hombres que están buscando trabajo, ¿verdad? Tal vez el efecto tiene que ver por eso, ¿verdad? Después, digamos, una de las cosas más importantes que quiero recalcar es que cuando vemos digamos, digamos, este choque de fuerzas, los programas sociales, ¿verdad? De los programas sociales, uno puede pensar en cómo afectar solo ¿verdad? Sin afectar ¿verdad? Y un poco lo que hace la red de cuido y los programas de cuido es reducir, ¿verdad? Los costos de participar en el mercado laboral, ¿verdad? Y entonces eso puede incentivar muchísimo la participación en el mercado laboral sin que se crea ese problema de riesgo moral. Inclusive si utilizamos condicionamiento, ¿verdad? Se podría decir que solo las personas que estén trabajando pueden utilizar la red de cuido. Ahora vamos a ver por qué tal vez tampoco esa es una súper excelente idea, ¿verdad? Pero en general, digamos, pensar en esas alternativas pueden ayudar a evitar el riesgo moral y a generar más participación en el mercado laboral para que los hogares tengan más ingresos y se puedan reducir las tasas de pobreza. Aquí en este les quería comentar porque también hay un montón de creencias sobre los programas sociales, ¿verdad?
Ojo lo que saca La Nación. ¿Verdad? Red de Cuido recibe a miles de niños cuyas madres están en la casa y no estudian ni trabajan. Ese es el titular. Si yo leo esto, ¿qué creen qué sugiere sobre el efecto de la red de cuido, sobre el efecto que tiene la red de cuido en la participación laboral de las mujeres? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál va a ser el efecto? ¿Va a ser nulo o va a ser positivo o va a ser negativo? Y más bien sería negativo. ¿Verdad? Si leo el título parece que es negativo, ¿verdad? Una cosa, eso es cierto además, ¿verdad? Hay madres que están en la casa y no estudian ni trabajan, ¿verdad? Eso es lo que está sugiriendo, ¿verdad? Lo que pasa es que para saber si realmente tiene o no tiene efecto, ¿verdad? Lo que yo tengo que comparar es ver qué porcentaje de madres que están en la casa, cuál es el porcentaje de madres que están en la casa y no estudian ni trabajan, y compararlo con los que no están utilizando la red de cuido. Si yo les digo que afuera de que las madres que no están utilizando la red de cuido, el porcentaje de madres que están en la casa, que no estudian ni trabajan, es más bajo que las que están en red de cuido, ¿qué sugiere sobre el efecto de la red de cuido sobre la participación laboral de las mujeres? Voy a volver a hacer la pregunta. Si yo les digo que las mujeres que no, el porcentaje de mujeres cuyas madres están en la casa y no estudian ni trabajan, del grupo de mujeres que no está en red de cuido, es mayor, ¿verdad? Que las que están en red de cuido. ¿Ustedes qué me dicen del programa? ¿Tiene efecto positivo o negativo sobre el mercado, la participación en el mercado laboral de las mujeres? Positivo. Positivo, ¿verdad? Entonces, ojo como, o sea, bueno, primero lo peligroso del titular, ¿verdad? Y después los efectos que tiene, ¿verdad? Entonces, esto es a partir de otra tesis, ¿verdad? Esto es una tesis, ¿verdad? Se hizo lo siguiente, se hizo una relación, ¿verdad? Una correlación entre participación laboral y uso de la red, y se encontró que la participación que la asociación era súper positiva. De hecho, se buscó, se hizo un análisis, se utilizó regresión lineal para controlar por otros defectos como la educación, la estructura del hogar, porque a veces la estructura del hogar también juega un papel muy importante en las decisiones de las mujeres de participar o no participar en el mercado laboral, y se encontró que aún así las mujeres que utilizaban, digamos, las mujeres en sector vulnerable que utilizaban las redes de cuido, participaban muchísimo más en el mercado laboral que las que no. Ojo, entonces eso significa que sí ayuda. Ojo que inclusive hay cosas no observables, ¿verdad? Que podrían, eso fue lo que vimos en los cursos de herramientas, en la parte de herramientas empíricas. Hay cosas no observables que podrían estar correlacionadas con con el uso de la red, ¿verdad? Y eso podría sesgar el efecto. Eso es complicadísimo de resolver en estos estudios, pero ahorita estamos tratando de hacer un experimento con asignación aleatoria, distribuyendo información. Por ahora, la evidencia que existe, más bien que es cuasi experimental, no experimental, sugiere que los programas, que la red de cuido más bien tiene un efecto positivo sobre la participación del mercado laboral. Aquí, después de la tesis, metimos más encuestas
hicimos otro trabajo, ¿verdad? Y entonces ya generamos estos resultados como de impacto. Estas ya son estimaciones de impacto, con diferentes modelos, ¿verdad? Un modelo lineal y un modelo no lineal. Aquí era participación laboral, entonces creo que se usó el PROVID para los que están en microeconometría, ¿verdad? Es un PROVID. Aquí en la barrita azul es toda la muestra, ¿verdad? Y la roja es pareo, ¿verdad? Que es una estrategia ¿Vimos pareo? No, ¿verdad? No vimos pareo en herramientas empíricas. Me parece Parece que que no, no. profe. Ok, pareo es una cosa súper simple. Se ven las características, digamos, se buscan a las mujeres que participaban en el mercado, no, a las mujeres que estaban usando el cuido, ¿verdad? Y se buscan mujeres que tengan las mismas características para compararlas. Entonces sirve como una regresión. Una cosa que hicimos adicional a eso, ¿verdad? Fue que nos aseguramos que la persona que iba a ser pareada, ¿verdad? Que iba a ser el par, fuera del mismo segmento censal, ¿verdad? Y entonces la ventaja de hacer eso es que adentro de esos segmentos censal hay personas que tienen características no observables muy parecidas entre sí, porque vienen del mismo barrio, entonces seguramente tienen un montón de características similares, ¿verdad? Y entonces eso ayuda a estimar de una mejor forma el efecto. ¿Y qué se encontró? Que el cuido aumenta como entre un 8 y un 14% la participación laboral de las mujeres, ¿verdad? Inclusive si lo vemos en modelos no lineales, los ejemplos son robustos, ¿verdad? No cambian. Y también eso es para la participación, ahí se le llama el margen extensivo cuando una persona decide participar, ¿verdad? Es una decisión discreta, pero inclusive dentro de las personas que ya estaban trabajando, ¿verdad? Muchas de ellas aumentaron, para las mujeres que estaban trabajando, muchas de ellas aumentaron el número de horas que estaban trabajando. Digamos, los efectos que encontramos es como que hubo aumentos desde el 7.5 hasta el 20% de horas trabajadas. Y otro problema que tiene que ver también con el mercado laboral, ¿verdad? Al final, y los efectos de los programas sociales, que es otro problema, es que hace, y sobre todo aquí en Costa Rica, que hace que mucha gente, que tengamos tanta tasa de desempleo es la educación, ¿verdad? Hay un grupo de personas que debería de estar trabajando, que quiere estar trabajando y no trabaja porque no encuentran trabajo, ¿verdad? Buscan trabajo y después de un tiempo quedan desalentados, les llaman, ¿verdad? Y simplemente dejan de buscar trabajo. Entonces, una forma de mejorar esos resultados y mejorar los indicadores del mercado laboral en términos de empleo y de participación y de mejorar los indicadores de pobreza es la educación. Y la red de cuido también tiene efectos sobre la participación en educación formal de las madres, ¿verdad? Hay un aumento como entre 8 y 11 puntos porcentuales, ¿verdad? Eso significa que no solamente la red de cuidado está ayudando en términos de participación laboral, sino también en educación formal, que en el futuro va a generar mejores indicadores de mercado laboral, ¿verdad? Y eso estoy hablando sin tomar en cuenta de los beneficios que tienen los niños de ir a cuido, ¿verdad? Que ahí hay otro montón de beneficios, ¿verdad? Entonces, dependiendo del programa social, ¿verdad? Que se hace y cómo se haga, uno puede evitar que haya efectos negativos sobre el mercado laboral. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Comentario? Cualquier comentario.
¿Ningún comentario, ninguna pregunta? De mi parte no, profe. No, todo muy claro. Agarremos 10 minutos para terminar la clase. Nos vemos a las 10:48 entonces.